Tome ahí la palabra de Dios. Salmos 143, versículo 10. Quien lo encontró dice amén. Salmos 143, verso 10. Tremendo versículo. Leámoslo todos. Enséñame. ¿A qué? No los escucho. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tremendo eso. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Levanten las manos, diga gracias Señor. Tu palabra es refrigerio para mi alma, sustancia. Señor, revela tu palabra a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese un momentito, por favor, y si gusta puede aplaudir en nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Bien. Diga conmigo, caminando en lo sobrenatural. ¿Otra vez? Estamos en un mundo variable, un mundo cambiante, un mundo inconstante. Déjeme darle varios sinónimos. Un mundo mudable, un mundo voluble, un mundo que de repente usted hoy está feliz y mañana usted está triste. Hoy alguien te habla y mañana ya no te habla. Hoy alguien te dice estoy contigo, mañana te dan la espalda. Ese es el mundo en que vivimos. Compras una moneda internacional con la ilusión de ahorrar y mañana dice bajó. Y tus ahorros menguan, porque quizás el dólar o el euro ya no vale igual como lo compraste. Estamos en un mundo completamente variable. ¿Quién lo ha experimentado? Hasta usted mismo, sus emociones. Estás bien, pero estás mal. Es verdad. ¿Qué hacemos en un mundo tan variable que de repente estamos hoy bien y no falta el que venga a entristecernos? Más tarde de repente te vas a enterar que alguien habló mal de ti. Y eso nos produce tristeza hasta depresión. Que fulano habló mal de mí. De repente alguien a quien tú amas te hiere. ¿Qué va a pasar si más tarde esa persona por la cual usted tiene grandes expectativas o es significativa para ti, de repente, ¡pum!, te dice algo que te deja por el piso? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a suicidar? ¿Te vas a quitar la vida? ¿Te vas de la iglesia? Si estamos en un mundo variable, mudable, no hay otra opción. Y el Espíritu Santo me dijo, habla esto hoy. No hay otra alternativa que caminar en lo sobrenatural. Dígale al que está a su lado. Dígale. Diga, no hay otra alternativa. No hay otra alternativa que caminar en lo sobrenatural en un mundo natural. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en lo sobrenatural, aunque vengan todas esas cosas que van a variar, yo seguiré adelante. Porque Él es quien me sustenta. No la moneda internacional. No el comentario de mis amigos. No el amor de alguien. Cuando su vida se basa en el amor de alguien, si esa persona te es infiel, hasta ahí fue. ¿Cuánta gente se suicida porque no es capaz de tolerar una infidelidad? ¿Cuánta gente dice, perdí la casa? Vea lo que pasó en las recesiones pasadas, en el 2008. Hubo recesión internacional. Y otros años atrás, ¿cuánta gente llegó ese día en la mañana y miró la cuenta del banco y se dieron cuenta que sus ahorros quedaron vueltos agua?
nada, se diluyeron, se suicidaron. Se suicidaron. Hubo una gran cantidad de gente que se suicidó en ese tiempo porque perdieron sus empresas, sus propiedades. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando nos encontremos con estas cosas que a veces no queremos encontrarnos? Y pensamos que solo a los demás les pasa, pero nos va a pasar también. Diga conmigo, la solución es caminar en lo sobrenatural, en un mundo natural. Otra vez. Porque es que si camino en lo sobrenatural, el poder de Dios me va a sustentar. El poder de Dios va a llenar el vacío que lo natural dejó. ¿Aló? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué significa caminar en lo sobrenatural? Muchos hermanos en la iglesia no saben eso. Por eso cualquier cosa que les pasa, están con depresión, están enojados, porque no estamos caminando en lo sobrenatural. Estamos en lo natural y cualquier cosa nos va a afectar. No sé a quién le interesa saber cómo caminar en lo sobrenatural. Levanta la mano. Hoy en el día del Pentecostés, hoy el Señor nos dice, sepan que mientras estén en el mundo tendrán aflicción. Yuhu. Yo no les prometo que siempre los voy a guardar, los van a robar. ¿Qué, pastor? No les prometo que siempre van a estar sanos, se van a enfermar. Él no dijo, yo los voy a poner en una burbuja y no les va a pasar nada. ¿Dijo eso Jesús? Jesús dijo, tendréis aflicción. Hay cosas que van a cambiar en los próximos días para ti y quizás no te va a gustar. Entonces dice el Señor, antes que te pase, o si te está pasando, te invito a caminar en lo sobrenatural. ¿Qué significa caminar en lo sobrenatural? Es vivir bajo lo que Dios ha dicho en su palabra. Repítalo y apréndalo. Caminar en lo sobrenatural es vivir bajo lo que Dios ha dicho en su palabra. Yuhu. Eso es caminar en lo sobrenatural, vivir bajo la influencia y el poder de lo que Dios ha dicho en su palabra. Ah, pastor, pero yo leo la Biblia todos los días. Ah, pastor, yo me memorizo versículos. Eso no es señal de que tú vives bajo lo que Dios ha dicho. Esto significa que cuando vives en lo sobrenatural, estás bajo su voluntad. 2, experimentas su poder continuamente. Voy a atreverme a decir algo que no lo quiero creer, pero es la verdad. Aquí hay gente que lleva meses sin experimentar el poder de Dios. Y como cristianos no podemos dejar que pase mucho tiempo sin experimentar su poder, porque se te va a volver una religión más. Esto se te va a volver un club social. No, el evangelio es, díganlo sin miedo, poder de Dios. No es un lugar donde vienen y te abrazan y te dan un beso y comas este chivito, bienvenido. Eso es bonito, ¿no? Un club social donde todo el mundo se abraza. No, esta es la iglesia del Señor donde te van a empujar en algún momento, donde van a hablar mal de ti, donde hay gente imperfecta siguiendo un Dios perfecto, pero donde experimentamos el poder de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! La iglesia no es un club social, como muchos quieren volverla. La iglesia no es un club social. Aquí hay gente imperfecta, gente rota que ha llegado del mundo y Dios los está formando para el cielo. Así que puedes esperar cualquier cosa de los que están aquí, hasta de mí. Por eso necesitamos vivir una vida continuamente experimentando el poder de Dios.
Caminar en lo sobrenatural es ser un instrumento de gloria para su gloria. Cuando caminas en lo sobrenatural, eres un instrumento para la gloria de Dios y eres una bendición para los demás. Usted ora y Dios bendice a otra persona. Usted es una bendición en el trabajo donde estás. Somos una luz en medio de ¿qué? De la tiniebla. Pregunta, ¿somos instrumentos de gloria? ¿O somos una carga en el trabajo? ¿O somos una carga en la casa? ¿O somos una carga en la iglesia? ¿O soy una bendición? ¿Cómo sé que estoy caminando en lo sobrenatural? Porque a donde estoy, soy un instrumento de Dios para bendecir. ¿Qué pregunta? Pastor, ¿cómo hago para caminar en lo sobrenatural? Necesitamos la ayuda completa del Espíritu Santo. El Salmo 143:10 lo leímos. Enséñame a hacer tu voluntad. Acuérdese que en la voluntad de Dios está la clave para caminar en lo. Si estás fuera de la voluntad de Dios, no vas a experimentar lo sobrenatural. Y perdónenme que le diga, pero aquí hay gente que usted está fuera de la voluntad de Dios. Usted no está haciendo lo que Dios quiere. Estás haciendo lo que te gusta, pero no lo que el Señor quiere. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu. Ahí está, es el Espíritu quien me guía a esa tierra de rectitud, a lo que Él quiere que yo haga. Repítanlo conmigo, el Espíritu Santo me enseña a hacer la voluntad de Dios. Interesante esto, ¿verdad? Ahora, presten atención a esto que les voy a decir. Aquí viene un misterio y lo voy a decir de muchas maneras, porque es un misterio que tenemos que aprenderlo y está en la Biblia. Para nosotros aprender a hacer la voluntad de Dios y caminar en lo sobrenatural, sí o sí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos va a revelar la palabra de Dios. No creas que vas a escuchar una voz. No. Es la palabra de Dios la cual te va a enseñar lo que tienes que hacer. La cual te va a preparar y te va a capacitar para entender lo que Dios quiere que tú hagas. Es por medio de la palabra. En la Biblia podemos leer lo que Dios ha dicho. En ella encontramos mandamientos, decretos, estatutos, instrucciones, juicios, etc. Pero también encontraremos promesas, condicionales e incondicionales. Los eruditos dicen que hay entre 3,000 a 8,000 promesas en la Biblia. Entre ellas, repito, promesas condicionales y promesas incondicionales. Podemos oírlas. Es más, hoy yo puedo leer una, usted la puede oír. Podemos leerlas. Podemos memorizarlas. Podemos pegarlas en los postes de nuestra casa. ¿Quién tiene versículos ahí en la pared? Bueno, las promesas las podemos pegar en la pared. Pero ellas se deben hacer una realidad en nuestra vida para que podamos creerlas. Porque lo que crea de Él y según su voluntad es lo que vamos a recibir. Hay gente que tiene versículos en la pared y los leen, pero todavía no los creen. Por eso no pueden vivir lo sobrenatural, porque de nada sirve tener la letra si no has logrado entender el lenguaje del Espíritu. Ese lenguaje del Espíritu saca la letra de ahí y la revela a tu corazón. Usted puede leer, Jehová es tu sanador. Ah, sí, Jehová es mi sanador. Pero para que esa palabra
se te convierta en una realidad, tiene que suceder muchas cosas. Hay promesas en la Biblia que están pronto a cumplirse en tu vida. Pero tiene que pasar un proceso porque tiene que haber una metamorfosis, yo le llamo así. Una metamorfosis entre lo que Dios ha dicho y entre lo que yo creo que Él ha dicho. De nada sirve leer, aprender, memorizar. Las iglesias están llenas de gente estudiando en los seminarios, en los institutos bíblicos, y yo los aplaudo porque me gusta estudiar la Biblia. La gente le encanta estudiar, tener su diploma de teólogo, de instructor, todo eso es bueno. Pero ¿cuánto de lo que aprendemos se hace una realidad en nuestra vida? ¡Yujú! ¿Cuánto de lo que nos enseñan en la iglesia se hace una realidad? Porque eso que se hace una realidad es lo que yo voy a vivir. Hubo un censo en un instituto muy grande en los Estados Unidos, un instituto que enseña mucha Biblia y manda misioneros a diferentes partes del mundo. Y hubo un censo interno de los alumnos que estudiaban teología y el 70% de los muchachos que estudiaban la Biblia estaban adictos a la pornografía. El 30% practicaban homosexualismo dentro del instituto. El 10% era adicto a las drogas y eran muy buenos aprendiendo la Biblia. Entonces podemos aprender Biblia, podemos memorizar versículos, pero ¿realmente esa palabra se ha hecho una realidad en nuestra vida? ¿La estamos creyendo, la estamos atesorando? Porque cuando la entiendes, empiezas a vivir lo sobrenatural. No sé qué pasó aquí. ¿No había torta frita en el camino? Cuando la entendemos, empezamos a caminar en lo sobrenatural. La comenzamos a obedecer. La comenzamos a aplicar. ¡Gloria a Dios! Y yo me dije, ¿cómo es que estos muchachos salen de una clase de teología? Teología significa estudio acerca de Dios. Y salen a drogarse. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede un muchacho salir de una clase donde le están enseñando la deidad de Cristo, la Trinidad, doctrinas fundamentales, y salen a ver pornografía en sus cuartos cuando nadie los ve? Yo dije, ¿cómo puede? Entonces el Espíritu Santo nos dice, la palabra no les ha sido revelada. Todavía no se ha hecho una realidad en ellos. Y por eso no pueden caminar en lo sobrenatural. Caminar en lo sobrenatural es que aunque vengan las tentaciones, tú obedeces. ¿Cómo sé que estás caminando en lo sobrenatural? Porque aunque puedes pecar, no lo haces. Y no por miedo al pastor o a una disciplina, sino por temor a Dios. Porque hay un poder que te impide hacerlo. ¡Wow! ¡Aleluya! No sé cuántos pueden entender esto. Levante la mano. José podía pecar. José fue tentado por una de las mujeres más hermosas del palacio del faraón, la mujer de Potifar. No era cualquier mujer. Se bañaba con especias aromáticas, con leche, con miel. Eran mujeres hermosas. Y ella dijo, mi esposo no está. Y yo te pretendo, José, ven acá. Y José sale corriendo. ¿Eso qué es? José tenía la oportunidad de deleitar su carne un momento con una mujer hermosa, pero no lo hizo. No por miedo al castigo del faraón. Él lo dijo, ¿cómo le haría yo esto? No solamente a mi Señor aquí terrenal, sino a Dios. Se le había revelado la realidad de Dios, estaba en su corazón. ¿Aló? La realidad de Dios se le había revelado. Hay gente que todavía no se le ha revelado Dios en su corazón. Por eso terminan un culto y salen a drogarse.
Terminan un culto y salen a ver pornografía. Termina un culto y salen a hacer cosas escondidas. ¿Por qué no puedes caminar en lo sobrenatural? Porque en la palabra todavía no se te ha hecho una realidad. Por eso no tienes poder para vencer la tentación. No tienes poder para decir, no voy a hablar mal. Hay gente que termina el culto y sale murmurando de este, de lo otro. Pero cuando caminas en lo sobrenatural, sabes que la murmuración es pecado. Pero ¿cómo hacerlo, pastor? Necesitamos algo. Y hoy vamos a salir de aquí con ese algo. Levante la mano derecha, diga, necesito entender el lenguaje del Espíritu. Otra vez. Escuchen lo que el Señor me enseñó. Aunque lean mi palabra y la entiendan en el lenguaje de ustedes, hay un lenguaje sobrenatural. A ver, Señor, dame sabiduría para darles a entender esto. Yo puedo leer algo en la Biblia y lo entiendo con mi idioma, español. Pero dentro de esas letras hay un idioma que es el idioma del Espíritu. Es un idioma completamente diferente al nuestro, que solo tu espíritu lo entiende, no tu carne. ¿Aló? Tu razón entiende el español, pero tu espíritu necesita entender al Espíritu. Porque el Espíritu y la palabra son uno. Y cuando tú lees la Biblia, es el Espíritu Santo hablando a tu espíritu. Es un lenguaje completamente diferente. ¿Aló? Y pocos lo logran entender. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo sabes que lo entiendes? Porque cuando la lees, esa palabra se te hace una realidad, te deleita y la obedeces, la vives. Quiere decir que tu espíritu logró captar ese lenguaje. Levante la mano aquí. ¿Quién ha estudiado algún lenguaje que no es su lenguaje nativo? Inglés, francés. A ver, levante la mano. Portugués. Cuando usted comienza a aprender un lenguaje, usted tiene que empezar que las vocales, que los verbos, ¿sí o no? Que hable con gente que habla ese idioma y tienes que permanecer con esa persona escuchando cómo hablan las palabras, cómo es el acento, para así de esa manera usted comenzar a hablarlo. Señores, así como usted aprende un idioma nuevo, tenemos que aprender el lenguaje del Espíritu. No, yo de ustedes aplaudiría mejor todavía. Dígale al que está a su lado, hay que aprender el lenguaje del Espíritu. Ay, ay, ay. Me acabo de meter en un terreno muy delicado. No estamos entendiendo el lenguaje del Espíritu. Entendemos el lenguaje del pastor. El pastor predica. Ay, pastor, entiendo. Pero en medio de mis palabras hay un lenguaje sobrenatural. Y es el lenguaje del Espíritu, que es el que transforma. Es el que cambia. Mis palabras no pueden cambiar a nadie, pero en medio de mis palabras está el Espíritu de Dios hablando con un lenguaje sobrenatural a tu corazón. Y eso es lo que impacta. Eso es lo que transforma. ¡Gloria a Dios! A las promesas hay que entenderlas con el lenguaje del Espíritu. Nuestro lenguaje se llama español. ¿Sabe cómo se llama el lenguaje del Espíritu? Quien me diga le doy un regalo hoy mismo. El lenguaje del Espíritu se llama fe. ¿Cómo? Entonces se llama el lenguaje de la fe. Ese solo Dios se lo da a usted. No se aprende en ninguna academia. Ay, pastor, ¿dónde lo quiero estudiar? No hay un instituto que diga aprende el lenguaje de la fe. Solo el Espíritu Santo te puede dar esa victoria.
No estamos entendiendo el lenguaje del reino por nuestra falta de fe. Esto está desde la historia pasada. La Biblia dice que Moisés, eso está ya en Éxodo 19, Éxodo 20, Moisés se acercó a la oscuridad a hablar con Dios. Y la gente, el pueblo, solo escuchaba truenos, la bocina. Lean Éxodo 19 y Éxodo 20. El pueblo solo escuchaba ruido, pero Moisés entró a la oscuridad y Moisés sí escuchaba la voz. Yuhu. ¿Moisés qué? ¿Y el pueblo qué escuchaba? Ruido. Por eso hay veces cuando usted viene a la iglesia solo escucha ruido, mi voz, ruido, y no escuchas la voz de Dios. Por eso cuando sales de aquí eres el mismo murmurador de siempre, eres el mismo lujurioso de siempre, porque aunque escuchó al pastor, escuchó ruido, no escuchó el lenguaje del Espíritu. Yo sé que me está mirando feo porque, pastor, pero yo escucho la palabra. ¿Estás escuchando el lenguaje del Espíritu? Me encanta cuando tenemos ese lenguaje. Me ha pasado que cuando alguien está predicando, de repente en algún fragmento esa palabra como que cobra vida. ¿Le ha pasado? Me ha pasado y de repente empiezo a llorar. Yo digo, eso es para mí. Y me edifica y me transforma. Entendí que aunque el pastor lo habló, había algo sobrenatural que pude entender. Yo ruego al Señor que nos deje entender su lenguaje, porque eso es lo que va a traer milagros y una vida sobrenatural. Wow. Escuchen. Miren este versículo, mírenlo, ojalá aparezca en pantalla. Salmos 103, 7. Salmos 103, 7. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Sus caminos, ¿qué? Notificó a Moisés. O sea, le habló y le dijo, Moisés, por aquí, por allá. Moisés, no te metas por aquí. Moisés estira la vara. Dios le notificaba. Notificar significa que él escuchaba. Pero al pueblo simplemente le mostró que sus obras. Yo quiero que él me notifique. Muchos de ustedes han visto las obras. Dios te ha sanado, Dios te ha bendecido, pero muchos no logran escuchar la voz del Espíritu. Por eso es que en una campaña, cuando los pastores oramos, la gente recibe. ¡Ay, me sané, prosperé! Dios les muestra las obras, pero no a todos les notifica. Dios le notifica al pastor o al servidor, le revela, le muestra lo que tiene que hacer y el pueblo recibe. ¿Cuántos quieren que el Señor te notifique? ¿O solo quieres ver obras? Fácil. El pueblo le dijo a Moisés, habla tú con Dios, pero nosotros no queremos escucharlo porque le tenemos miedo. Habla tú con Dios y después tú nos dices qué te dijo Él. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Lean Éxodo 19 y Éxodo 20. Ellos no querían escuchar la voz de Dios. No, Moisés, tú transmítanos. No es lo mismo, repítanlo. Otra vez. No es lo mismo escuchar la voz de un hombre que escuchar el lenguaje del Espíritu. La voz del hombre enriquece tu conocimiento. La voz del Espíritu enriquece tu espíritu, tu alma. Te empodera. ¡Oh, gloria a Dios! Mírenme, por favor, mírenme. Me quedan solo unos minutitos. Hasta aquí, ¿quién está entendiendo lo que el Señor quiere hablarnos hoy?
Yo pido y yo ruego al Señor que hoy usted salga de aquí entendiendo el lenguaje del Espíritu. Porque si esto no pasa, te vas a llenar de religión. Vas a escuchar a los hombres diciendo que esto es pecado, que esto lo otro es pecado, y vas a comenzar a añadir normas a tu vida y la vas a obedecer como si fuera Dios quien hubiera hablado. Y resulta que hay veces Dios no tiene nada que ver en las normas de los hombres. ¿Y sabe por qué las obedecemos? Porque no escuchamos el lenguaje del Espíritu. Por eso hay tantas religiones. Por eso hay tanta gente por ahí inventándose iglesias que Dios me mostró, que Dios me dijo. Cuando entiendes el lenguaje del Espíritu, usted capta rápidamente una herejía. Usted dice, esto que está hablando este hombre no es de Dios, porque no concuerda con la palabra. No hay cómo sustentarlo. Hay mucha gente obedeciendo dogmas de hombres que la Biblia no puede defender. Entonces dígame si no es necesario, dígamelo, aprender el lenguaje del Espíritu, entender a Dios. Si no entiendes a Dios, vas a ser esclavo de lo que los hombres digan. Vas a ser esclavo de dogmas y normas que lo que te van a traer es carga y no libertad en Cristo. Miren, hay un versículo o dos, Jeremías 9, versos 23 y 24. Lo voy a parafrasear. Jeremías 9, versos 23 y 24 dice, alábese el sabio en su sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico por sus riquezas. Estoy parafraseando. Más bien alábese el que tenga que alabarse. Lean lo que sigue. A ver, paren. ¿Se quieren alabar? Entiéndanme. Yo quiero que me entiendan. Dios nos está diciendo, hey, yuju, entiéndanme. Yo quiero que ustedes me entiendan. Porque yo hablo con un lenguaje que solo tu espíritu lo puede captar. Tu carne no. Entiéndeme, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. A Dios le encanta que le entendamos. Míreme por favor, ¿estás entendiendo a Dios? ¿Quién ya leyó en Samuel? Cuando Dios llamó a Samuel. Era un niño, su mamá lo había dejado en el templo. Y de repente se acostó una noche y escucha una voz. Ayúdame con el sonido aquí. Samuel. Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Ayúdenme a predicar. ¿A dónde corrió Samuel? Al sacerdote. Señor, me estás llamando. Samuel no entendía la voz de Dios. Y Elí dijo, yo no te estoy llamando. Ese es el problema. Cuando no entendemos la voz de Dios, vamos a gente equivocada. Ay, voy a predicarle a este grupo aquí que es el que más está despierto. Cuando no entendés la voz de Dios, recurres a gente equivocada. Por eso te la pasas pidiendo revelaciones por WhatsApp. Me voy. Ay, que Dios le reveló. Y hay hermanitos que les encanta que le revelen por WhatsApp. Ay, dame una profecía por WhatsApp. ¿Y Dios qué te dijo? Como no entiendes el lenguaje del Espíritu, debes recurrir a los falsos profetas. Debes recurrir a revelaciones en los rincones de las iglesias. Termina el culto y te dan revelaciones en el baño de la iglesia. Es ahí donde los falsos profetas cobran vida. Los falsos profetas se aprovechan de que el pueblo no entiende la voz del Espíritu, el lenguaje de la fe, y engañan a la gente. Y hay gente creyendo que es Dios. Porque como usan el nombre de Dios, no, Dios me reveló, Dios me dijo.
y les entregan revelaciones por celular, por teléfono. Dios me mostró, Dios me dijo. Y a la gente le encanta eso, aunque sea mentira, porque la mentira vende. La mentira vende, hermano. Gracias a Dios que aquí no pasa. Pero hay gente que le encanta. ¿Por qué? Porque la iglesia no está escuchando la voz del Señor. No estamos entendiendo a Dios. Aunque está ahí la palabra, no la entendemos. Y como no la entendemos, digan conmigo, no la podemos creer. Y como no la podemos creer, no podemos caminar en lo sobrenatural. ¿Aló? Porque cuando entiendes el lenguaje del Espíritu, crees, entiendes y lo vives. ¡Da gloria a Dios! Yo dije en estos días, lo que vas a recibir de Dios no es lo que usted pide, sino lo que cree. Usted puede pedir un montón de cosas. Dios no te da lo que tú pides. Dios te da lo que tú creas. Y para que lo creas tienes que entenderlo con el lenguaje de la fe. Tienes que comprender que es Dios quien te lo dice y se te hace una realidad en tu corazón. Por eso, es más, en la salvación pasa igual. ¿Qué dice la Biblia? Que si confesares con tu boca, ¿y qué? Y lo creyeres en tu corazón. No solo basta de... Por eso es que me acuerdo una vez que me regañaron en una iglesia, porque yo no hice la oración de la fe. Pastor, usted no llamó a la gente para que repitiera la oración de la fe. Les dije, si me muestran un texto donde haya una oración de fe pasando adelante, condénenme, tíreme en piedra. No hay. Eso es un protocolo que nosotros hacemos y es bueno. Pase adelante y reciba a Cristo. Entonces pasa la gente y repite una oración. Eso es un protocolo, pero no es bíblico. Jesús nos dijo cuando vino acá, ¿quién me va a recibir? Pase adelante y repita. Ni siquiera los apóstoles hicieron repetir una oración. Esto pasa hace pocos años, de los años 60, 50 para acá. Eso de pasar adelante y repetir una oración. Y hay gente que dice, me encontré un señor una vez fumando, bebiendo, y le evangelicé. Varón, Jesús te ama. Me dijo, ya tengo a Jesús, yo repetí la oración en la iglesia. Entonces él creía que porque repitió una oración ya estaba salvo. Y nosotros los pentecostales somos bien sensacionalistas. ¿Cuánta gente se convirtió a Cristo? Uy, 200 repitieron la oración. Uy, 200 almas. No, señores, por repetir una oración usted no se salva. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí? A ver acá. ¿Usted qué cree que porque repitió? Míreme aquí por la cámara, me le voy a acercar. ¿Usted cree que porque repitió una oración usted es salvo? Dice la Biblia, si confesares con tu boca y lo creyeres en tu corazón. Ahí está la diferencia. Hay que creerlo. Y para creerlo se tiene que revelar. Y solo el Espíritu te puede hacer entender. Diga conmigo, Señor, ayúdame a entender lo que me quieres decir. Porque ya lo leí, pero hay un lenguaje que yo quiero entender. Mire, muchos de ustedes hoy, cuando lean la Biblia, la van a ver de otra manera. Usted va a decir, pero yo ya había leído esto, pero estoy entendiendo algo mejor. Se me está haciendo una realidad y eso es lo que vas a recibir. No es que Dios no te quiera bendecir. No es que Él no te quiera sanar. No es que Él no te quiera ayudar, es que usted no lo está entendiendo. Un misionero fue a un país a predicar el evangelio y llegó sin nada. Y le dijo, Señor, ayúdeme. Tú me dijiste que viniera aquí y tengo hambre. No tengo dinero. Ayúdame, Señor. De repente se le acerca una persona un poco mal vestida y le habló en el idioma
del país a donde Dios lo envió. Él no entendía nada. Y el misionero, mientras oraba, lo regañó. No tengo plata. No. Claro, uno con hambre no quiere hablar con nadie. No me moleste. Y el hombre le hablaba con el lenguaje del mismo país. Y él seguía ahí en el ferrocarril orando: Señor, tengo hambre. Tengo hambre. A la media hora volvió el que él echó con una bolsa y un refresco, haciéndole seña. Ay. Después entendió que esa persona le estaba diciendo que si tenía hambre, que él lo iba a ayudar. Pero como no entendió, lo echó. Eso pasa, hay veces Dios nos está hablando y no entendemos. Nos está diciendo: levántate a orar, y sigues durmiendo. Levántate a orar y sigues ahí pereciendo en tu carnalidad. Dios quiere que lo entendamos para que recibamos sus bendiciones. ¡Wow! Quiero terminar este mensaje, pero antes quiero preguntar: ¿cuántos quieren que se te revele la palabra? ¿Qué le dijo Elí al muchacho? Dice que Elí entendió que Dios lo estaba llamando. Le dijo: Samuel, si te vuelven a llamar, di: he aquí, háblame, Señor, que tu siervo oye. Y la Biblia dice exactamente así, que la palabra de Dios no le había sido revelada a Samuel. Vivía en el templo, dormía en el templo, pero la palabra todavía no le había sido revelada. Hay gente que lleva 20 años aquí y la palabra no se le ha revelado en muchas áreas. Yo quiero que hoy se te revele. No entendieron. Yo quiero que hoy se te revele la palabra. Yo quiero que hoy suceda esto. A su nombre. ¿Cuántos quieren? Levante la mano. 3 consejos y nos ponemos de pie. 3 consejos para que comiences a entender el lenguaje del Espíritu. 3 consejos. Si los quiere apuntar, apúntelos, o al menos memorícelos, porque ese es el proceso que vas a tener que pasar para que la palabra se te haga una realidad. La creas y camines en lo sobrenatural. Consejo número 1. Hay que pasar tiempo con Él. Repítanlo. Otra vez. Si no pasas tiempo con el Señor, no vas a poder entender su lenguaje. Usted quiere aprender un idioma bien aprendido, vaya a vivir a ese país y esté continuamente escuchando ese idioma y va a ver lo más fácil que es aprenderlo. Si no pasas tiempo con Dios, no vas a lograr comprender su lenguaje. Entre más pases tiempo a solas con el Señor, tu espíritu se va a sensibilizar y vas a entender su voz. Y la palabra se te hará una realidad. La gente no pasa tiempo a solas con Dios. Pasamos tiempo hablando con otras personas por WhatsApp, por Facebook. Pero si usáramos ese tiempo para estar a solas con el Señor, entenderíamos más su voluntad. ¿Quién vive? Tanto era que los apóstoles estaban tan comprometidos con el Señor, que en Hechos 4:13 dice que reconocían que ellos habían estado con Él, porque se comportaban como Él. Wow. Consejo número 2, confesar su palabra hasta que se haga realidad por el Espíritu. Cuando tomes una promesa, no la dejes pasar, léela, confiésela hasta que se te revele al corazón. En estos días lo dije, Primera de Reyes 18:43, Elías le dice a su criado: sube a la montaña, sube,
y mire si viene alguna nube, porque va a llover. Y el muchacho fue y miró y no vio nada. ¿Qué le dijo Elías? Vaya, duerma. Vuelve 7 veces. Otra vez. Vuelve 7 veces hasta que veas algo. Hasta que veas algo. Y el muchacho subía, no veía nada y bajaba. No hay nada, vuelve otra vez. Subía, suba y baje hasta que vio que. Ayúdenme. Una nube tamaño. A ver, levante la mano. Mírese la mano. Mírese la mano. Haga ese ejercicio, míresela. Así está el tamaño de tu bendición. Cuando el muchacho vio la nube, tamaño de la mano, le dijo Elías, hay una nubecita, pero eso no es nada. ¿Qué dijo Elías? Va a llover. Porque había sequía, 3 años y medio de sequía. Cuando vio la nube dijo, listo, dígale a Acab que se meta en su carro y se vaya porque va a llover. Eso es lo que tienes que hacer. Lee la promesa hasta que veas que ya el Señor comenzó a cumplir lo que ha prometido. No pares de orar, no pares de ayunar, no pares de creer hasta que veas la pequeña nube. Dele la mano al que está a su lado y dígale, hasta que veas la pequeña nube. Ahora no se vayan para la rampla, no. Levante la mano, diga, hasta que veamos la pequeña nube. No deje de orar. Hoy Dios no te sanó, siga orando. Tu hijo sigue en la droga, siga. Hasta que esa promesa de la salvación de tu familia se haga una realidad. Hasta que lo entiendas en el lenguaje de la fe y se te haga una realidad. No es que Dios no lo quiera hacer, míreme. No es que Dios no lo quiera hacer, es que tienes que insistir. Hasta que entres en el lenguaje de la fe. Hasta que lo aprendes. ¿Cuántos quieren entender ese lenguaje? Tienes que persistir. Dígale al que está a su lado, persista. No, pero regáñelo. Persiste. Señor, aquí dice que tú suplirás mis necesidades, pero debo hasta el saludo. Pero ¿sabe qué? Hoy leo esta promesa hasta que vea tu provisión. Y oras en la mañana y vuelve y la tomas en la tarde. Y la agarras en la noche. Señor, quiero entenderla con tu lenguaje, porque con el mío la entiendo, pero con el tuyo no. Hazla una realidad en mí hasta que veas la gloria de Dios. Y por último, debes estar con gente que ya entienda ese lenguaje. ¿Aló? Repítalo. Júntate con gente que ya entiende el lenguaje del reino. No, aquí no les gustó. ¿Quién es tu compañía? Gente que a toda hora te habla mal del pastor, te habla mal de los hermanos, te habla mal de la iglesia. Hay un dicho popular, dime con quién andas. Júntate con gente que tenga el lenguaje del reino. Escuchen. Una vez estaba desanimado. Tenía yo que 18 años, hace poquito nomás. ¿Qué pasó? Tengo el lenguaje de la fe. Y me senté en la última silla de la iglesia. Me senté en la última silla. Yo dije, me voy. Dios tenía un llamado para mí. Yo dije, me voy de la iglesia. No aguanto más esta lucha. No aguanto más esta situación. De repente, una hermanita se me sienta al lado. Llegó temprano. Y me dice, ay, qué bendición. Estoy contenta. Yo le dije, sí, qué bendición. Me dice, pastor, usted sabe muy bien que yo estaba con una enfermedad terminal. Ya no había nada que hacer. Era un tumor. Ya mi vida era un desastre. Pero hace 2 meses Dios me habló y me dijo que me sanaba. Y mi familia se burló de mí.
Y yo no quise hacer ningún testamento, yo no quise hacer nada. Y todos me decían, vamos, tenés que preparar todo porque vas a morir. Pero cuando escuché la voz de Dios, comencé a creer y a creer. Y hoy acabo de llegar del médico. Y los médicos no entienden cómo mi tumor ya no está. Espere. Lo que ella no se estaba dando cuenta era que estaba haciendo algo en mí. Yo estaba dando por sentado algo y de repente se me junta alguien que acaba de recibir un milagro. Y yo entendí, si Dios quitó ese tumor porque yo fui testigo, ¿cómo Dios no me puede ayudar a mí? Esta mujer me estaba transmitiendo el lenguaje de la fe. Me estaba diciendo, no desista, porque si mi tumor se fue, lo tuyo también se va a ir. Esa hermana nunca lo supo, pero gracias a ella, que Dios la usó, yo estoy aquí. Porque yo estaba a punto de desistir. Júntate con gente que ha tenido experiencias con Dios. Júntate con gente que te cuente cómo Dios los ha sanado, cómo Dios los ha prosperado diezmando, ofrendando. Júntate con gente que sabe entender el lenguaje del reino, que te impregnan. Si va a hablar usted con un murmurador que solo habla mal del diezmo, mal de la ofrenda, pero escuche esa gente que llegó sin nada y comenzó a ofrendar, a diezmar, a orar, y Dios los ha prosperado. Y te vas a encontrar con ese lenguaje que el mundo no lo puede entender, porque para ellos es locura. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Con quién se junta usted? ¿Con quién se junta usted? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién te relacionas? ¿Tienen el lenguaje de la fe o lo que hacen es desanimarte? Lo que hace es decirte, vamos, vete de la iglesia. Oh, no, no te quieren, no te aman. ¿Quieres el lenguaje de la fe? Júntate con gente que lo entienda Dios. Iban a matar a Eliseo y el criado sale lleno de nervios. Nos van a matar, vámonos. Eliseo le dijo, calma. Y oró y los ojos se le abrieron al muchacho. ¿Qué había detrás de ellos? Carros de fuego, ángeles que iban a pelear por ellos. Si el muchacho no tenía a alguien con ese lenguaje, el muchacho quedaría lleno de nervios. Pero Eliseo tenía el lenguaje del reino. Por eso había calma. Le dijo, no, voy a orar para que los ojos se te abran, para que entiendas el lenguaje del reino. En tu afán no vas a entender lo que Dios tiene para ti. Y esto es para alguien aquí. Si lograras entender el lenguaje de Dios, no solamente lo entenderías, sino verías lo que Dios tiene para ti. Tendrías paz. Tendrías paz. El mensaje terminó, pero déjeme hacer esta reflexión. ¿Sabe por qué estás triste? ¿Sabe por qué murmuras? ¿Sabe por qué pecas continuamente? Porque no estás entendiendo a Dios. No puedes ver esa dimensión. ¿Sabe por qué estás lleno de temor? Claro, tú miras la billetera, no hay dinero. Miras la cuenta del banco, no hay nada. Tus hijos siguen peor. Miras las noticias, rumores de guerras, guerras nucleares. Los mercados están en crisis. Claro, todo eso asusta. Pero dice el Señor, si me entendieran, no se pondrían nerviosos. Si me lograran entender y ver, sabrían que yo soy su sustentador, que yo soy su proveedor, que yo soy su sanador. Por eso pecas continuamente delante de mí. No se te da nada pecar, porque no me entiendes cuando te digo no lo hagas. Por eso murmuras de mis hijos. Dios te está diciendo eso. Cuando tú murmuras de alguien de la iglesia, murmuras de mis hijos. No me gusta que murmures de mis hijos, te dice el Señor, porque yo los compré con mi sangre. ¿Quién eres tú para hablar mal de un hijo que Dios redimió? Aunque ese hijo se porte mal, deje que Dios lo discipline. Pero tú no hables, tú no lo hostigues,
no lo difames. Y si lo haces es porque no entiendes mi lenguaje. ¿Quién recibe esta palabra? Levanta la mano. A ver, ¿cuántos queremos salir hoy de aquí entendiendo un poco más el lenguaje del Espíritu? Es más, cuando entiendes el lenguaje del Espíritu, leer la Biblia será un deleite. Cuando lees sin el lenguaje del Espíritu, te da sueño, no entiendes, ves puras letras. ¿Esto qué es? Y cierras la Biblia. Cuando lees la Biblia con el lenguaje del Espíritu, te deleitas. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Porque lo estás entendiendo de manera sobrenatural. Y te alimenta, y te fortalece, y te levanta. Wow, siento la presencia de Dios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Oro al Señor que nos deje entender. Y le digo a alguien aquí, Dios te ha dado promesas, no te la dejes robar. Persiste hasta que se te haga una realidad. En Mateo 13, si no me equivoco, habla de la parábola del sembrador. Y una semilla cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Hoy les acabo de dar una semilla, una palabra. No deje que las aves del cielo se la coman. Defienda las promesas que Dios te ha dado. Cuando el diablo te diga, no va a pasar nada, te vas a morir, vas a fracasar, agarra las promesas que Dios te ha dado y no deje que las aves se la coman. Las aves ahí en ese contexto representan los demonios. Los demonios están ahí para robar las promesas que Dios te ha dado. No, dile, Señor, voy a guardar esta promesa hasta que se haga una realidad. Hasta que la entienda con el lenguaje de la fe y la crea y reciba. ¡Oh, gloria! A ver, ¿quién está recibiendo? Quiero decir que estás a punto de experimentar un tiempo de milagros en tu economía, en tu familia. Cuando logres entender a Dios, vas a creer en lo que Dios ha dicho y vas a caminar en lo sobrenatural. Puedes perder lo que sea, puede venir lo que sea, puede variar lo que sea, pero tú caminarás en un tiempo de milagros, en un tiempo de lo sobrenatural en tu vida. Vamos, levante sus manos un momento. La palabra se hace una realidad. ¿Pueden repetir eso? Cierra los ojos, que nadie te distraiga ahora. La palabra se hace una realidad. La palabra se hace una realidad. Señor, quiero entender tu lenguaje, el lenguaje de la fe, porque eso es lo que voy a recibir. Perdóname, Señor, porque hay veces nos llenamos de miedo, de afán, porque estamos viviendo en lo natural, pero queremos caminar en lo sobrenatural. Y para caminar en lo sobrenatural te tenemos que entender con el lenguaje de la fe. Señor, si es tu voluntad que todos los que están aquí puedan ver la Biblia de otra manera, que puedan comprender que esas promesas es para ellos. Te adoramos, Señor. Algo va a pasar ahí donde estás. Algo va a suceder. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Deja que el Señor ahora abra esa dimensión. Deja que el Espíritu de Dios abra esa dimensión. Te adoramos, oh Rey. Te adoramos, oh Señor.
haz una realidad tu palabra en nosotros. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra, tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá, me sostendrá. Señor, tu palabra nos sostiene y nos ayuda a caminar en lo sobrenatural. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra, tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Sí, Señor, podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Sí, Señor, podría estar hambriento sí, Señor, como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. otra vez, pero yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Den el aplauso al Señor, es la palabra que se te revela, la que te va a sustentar. Oh, vamos, vamos, reciba. Oh, Sharabakanta Rabakaya, Araba Sharabakanta Rabakaya. Oh, gracias, Señor. Levanten la mano, por favor. Viene un momento de ministración ahora. Es la palabra que se te revela, la que cobra vida. Es la palabra la que te sustenta cuando este mundo variable te lastima. Es la palabra quien te sostiene. Pero no es cualquier palabra, es la que entiendes con el lenguaje de la fe. ¿Quieres caminar en lo sobrenatural? ¿Quieres caminar sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre el enojo? Necesitas entender el lenguaje de la fe, porque es la palabra la que te va a hacer caminar. De lo contrario, hermano cristiano, te vas a quitar la vida.
De lo contrario, vas a vivir un mundo de ruina, de miseria. Conociendo a Cristo, no vas a entender que Dios te está diciendo: hey, aquí te traigo el refresco con la comida, como le pasó a aquel misionero. Dios nos está hablando y dice: mira, aquí están mis bendiciones, pero tú no me entiendes. No comprendes lo que te estoy pidiendo. Estás haciendo lo que tú quieres. Quiero que entiendas mi lenguaje. Esto es la palabra de hoy. Quiero que comprendas mi lenguaje, porque así no te van a confundir. Así tendrás paz, porque es la palabra quien nos sostiene. Es la palabra quien te levanta. Vamos, levante sus manos. Solo este coro. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar. ¿Pero qué? Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Una vez más del principio. Podría estar perdido como un náufrago. como un náufrago en el mar. Vamos, decláralo. Y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. ¿Pero qué? Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Dice el Señor: mi palabra te sostiene. Hay veces no me vas a sentir, pero mi palabra te va a sostener. Lo que te he dicho te va a sostener. Hay veces no vas a ver que yo estoy haciendo algo, pero hay promesas que te están sosteniendo, que te he dado hace años e inclusive las has olvidado. Hay promesas que ya se te olvidaron, pero esas promesas que te dije hace años, es por eso que estás aquí. Hay promesas que yo le di a tu mamá, dice el Señor, se lo dije a tu papá, y por eso estás aquí. Porque yo les prometí a ellos, a través de mi palabra, que tú me servirías, que tú estarías en mi presencia. Y no es por tu fuerza que estás aquí, no es porque eres mejor que los demás. Estás aquí porque hay gente que hace muchos años yo le prometí por ti. Uy, tremendo lo que estoy sintiendo aquí. Muchos de los que me están escuchando, tú estás aquí orando, estás perseverando. Oh, sorpresa, estás cumpliendo simplemente una promesa que Dios le dio a alguien de tu familia. Alguien oró por ti, alguien creyó por tu salvación, alguien oró por ti, y Dios le dijo: lo traeré. Y por eso estás aquí, dice el Señor, porque ellos entendieron el lenguaje de mi espíritu y creyeron y aplicaron la promesa en tu vida. Y por eso me sirves, por eso me adoras, por eso me cantas. No eches a perder la promesa. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra, pero yo sé que tu palabra, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Cuando no somos capaces, Él dice: toma esta palabra, créelo, porque te voy a prosperar en medio de todos los pronósticos. Te voy a sanar en medio de todos los diagnósticos. Te vas a levantar de esa depresión, te vas a levantar de esa ruina en que estás, porque es mi palabra la que te va a sostener. Y hoy te doy el poder para entenderla como quiero que la entiendas. Hoy te doy el lenguaje de la fe para que comiences a confesar mi palabra hasta que veas el cumplimiento de ella. El Señor me dice que le diga a un grupo de personas aquí: ¿por qué eres tan inconstante en tu corazón? ¿Por qué eres tan inconstante? Te he dado promesas y sabes que yo te las di y sigues desanimado, sigues
con esa duda en tu corazón. Dejaste de congregar, dejaste de ofrendar, dejaste de orar. ¿Acaso crees que yo miento?, dice el Señor. ¿Acaso crees que mi palabra es cualquier cosa? No te olvides que por mi palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y por mi palabra te vas a levantar. Por mi palabra vas a ver milagros en los próximos días en tus hijos. Es por mi palabra. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Sí, me sostendrá. Oh, sí, me sostendrá. Vamos, decláralo. Me sostendrá. Hay alguien aquí que está recibiendo algo precioso en esta mañana. Prepárate, vas a ver cosas preciosas. Pasa del sentir a la fe. Esto es para alguien aquí. Deja de estar viviendo en lo que sientes. Basta. Salga de ese sentir a la fe. Hay gente que solo vive de sentir. Es que sentí. Basta. La fe no se siente, la fe se cree. Ay, es que no siento. Hay veces no sentirás, pero tienes que creer que Dios está ahí. Tienes que creer que Él lo va a hacer. Tienes que creer que algo va a pasar. Tienes que creer. El Señor te sana, el Señor te prospera, el Señor salva a tu familia. Oh, Señor, quiero caminar en lo sobrenatural. Diga conmigo, quiero caminar en lo sobrenatural. Va a haber un Pentecostés ahora y quiero que reciban fuego. Y le pedí al pastor Moisés que hiciera el Pentecostés ahora. En este Pentecostés el fuego de Dios vendrá sobre ti y vas a comenzar a entender lo que no comprendías. Job había escuchado de Dios, pero las circunstancias lo llevó a comprender a Dios. Porque una cosa es escuchar de Dios y otra cosa es comprender a Dios. Y por eso en Job capítulo 41 él lo dijo: de oídas te había ¿qué? Oído, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven, ahora comprendo quién eres. Aquí hay muchos cristianos de años, pero dice el Señor: quiero que pases ahora de unas simple oídas y quiero que me entiendas. Quiero que entiendas mi lenguaje, mi palabra. No dogmas, no normas de hombres. Quiero que comprendas lo que yo estoy diciendo, porque eso es lo que te va a sustentar. Eso es lo que te hará caminar en lo sobrenatural. Oh, te doy gracias, Señor. Vamos, decláralo. Porque yo sé que tu palabra siempre a mí. Porque yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Wow. Tremendo lo que el Señor me dijo. Aquí hay gente que estás aquí por promesas que Dios le dio a familiares tuyos. Wow. Esto no estaba en mi bosquejo. Esto fue ahora. Tú estás aquí porque alguien creyó, entendió y aplicó la promesa. Y por eso estás aquí. Porque alguien lloró y dijo: esta promesa es para mi nieta, para mi hijo, para mi descendencia. Y por eso es que estás aquí. ¡Wow! Porque hubo gente que entendió el lenguaje de la fe y que persistió hasta que vio esa pequeña nube. Diga conmigo: hasta ver la pequeña nube.
Persiste hasta que veas la pequeña nube. Persiste. Mantente santidad. Ora, levántate en la madrugada. Señor, hoy no vi nada, pero mañana vuelvo otra vez aquí. Vuelvo ahí a la orilla de mi cama hasta ver la pequeña nube. Y nada me va a impedir que yo vea la realización de tus promesas. Y me juntaré con gente que tenga el lenguaje de la fe. Sí, y proclamaré tus promesas hasta que se hagan realidad. Y le digo a alguien, no desista. Por favor, no desista. Dios es más grande de lo que tú te imaginas. Y Dios no hace acepción de personas. En estos días el Señor me enseñó algo. Cuando vengas a mí, haga de cuenta que eres el único habitante de la tierra. ¿Qué? Sí, cuando vengas a mi presencia, imagínate que no hay nadie más en la tierra sino tú. Porque voy a atender a tu oración. Hay veces venimos delante de Dios y decimos, Señor, con tanta gente orando, con tanta gente que hay en la tierra, pero dice el Señor, yo te escucho como si tú fueras el único. Yo te atiendo como si tú fueras el único. Oh, nada más, ora baba kende rebeka. Anamaso calababa shiribi cuanda rebeke a la vacía. Tremenda gloria de Dios. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra hoy? Levanten la mano. Haz realidad tu palabra, Señor. Amigos, esa es la diferencia de las otras religiones. Nosotros no venimos a escuchar teoría, venimos a escuchar palabra revelada. Ese libro está vivo, la palabra es viva y eficaz y se debe hacer una realidad en nuestro corazón. Le prometo que si la palabra se te hace una realidad, los mandamientos, los estatutos de Dios, usted no va a estar por ahí pecando a escondidas. Te lo prometo. Espera, usted no va a estar por ahí murmurando, no, porque ya la palabra se te hizo una realidad y vas a tener temor a Dios. Ahora, no te critico. Si lo estás haciendo es porque aún te falta entender a Dios. No estamos entendiéndolo. ¿Cuántos queremos salir de aquí entendiendo más al Señor? Quiero entenderte, Señor. Voy a quedar únicamente con el pueblo aquí internamente. Usted que está a través de las redes, reciba esta palabra. Te bendigo en el nombre del Señor. Y hoy en la tarde tenemos un culto de poder aquí frente a la Plaza Cagancha, en el Excine Plaza. Se habla el pastor José Manuel. Ven, porque Dios tiene cosas grandes. Producción.